Hola Homo sapiens, sean bienvenidos de nuevo a este canal. Si te gustan estos videos, compártelos, suscríbete. En la parte de aquí abajo te puedes suscribir. Bien, como ustedes saben, en estas épocas, aparte de lo que es diciembre, 24 de diciembre, 25 de diciembre, se celebra lo que conocemos como la Navidad. Esto también tiene que ver con lo que es la Semana Santa, porque está aunado o está relacionado con lo que es la religión, o parte de la religión, o parte de ciertas creencias que tenemos en base a lo que es el cristianismo. Digo, aquí en México en específico se celebra toda esta cuestión de la Navidad porque es algo que trajeron los españoles precisamente aquí. Una vez que se dio la conquista, se trajo todo este tipo de cuestiones. La realidad es que son épocas en las que las personas se reúnen, las familias, creencias sociales en las cuales hemos pasado de generación en generación, y esto ha hecho que prácticamente nosotros le llamemos Navidad, o esta parte de celebrar la Navidad, que es en familia, donde las familias se reúnen, quieren convivir, quieren cenar, quieren realizar diferentes actividades, hay intercambio de regalos, e incluso se pone un arbolito, se ponen esferas, se pone el nacimiento, y principalmente se cree o se festeja esta cuestión de lo que es el nacimiento de Jesús. Pero la realidad es que puede distar mucho con relación a esto, aunque sabemos que puede ser una tradición o parte de la cultura o algo que ha venido trayendo durante muchos años, durante muchos siglos, la creencia de la Navidad en cuanto a que gira en torno al cristianismo y el nacimiento de Jesús, que es uno de los personajes más importantes que ha dado esta historia. Hay muchas cosas que han estado distorsionados, y por eso precisamente quería hacer este video para entender un poquito más y relacionarlo con todo esto, porque también posteriormente en otros videos voy a explicar más a profundidad de lo que es Jesús, su vida y su obra, principalmente porque me interesa entenderlo desde una perspectiva psicológica, ya no de una perspectiva religiosa o basado en una sola simple creencia, sino más bien como profundizar más para entender a qué me refiero con esta cuestión, su enseñanza, su filosofía, su psicología, que va un poquito más allá de lo evidente, va un poquito más allá de lo que podríamos considerar que es como que típico, social o cultural o religiosamente lo que no nos han enseñado. Ahora, en este video en específico, que va como que aunado o va junto con lo que es esta semana, porque principalmente estamos hablando de lo que es el 24 de diciembre y que se relaciona con toda esta cuestión de Jesús. ¿Por qué hablar de él? ¿Por qué hablar de un personaje que por más de 2000 años o ha causado esa controversia e incluso se han iniciado guerras en su nombre, ¿no? No necesariamente quiero decir con esto que él tenga o sea culpable a este personaje que conocemos como Jesús, el Cristo, Jesús de Nazaret, el cual, bueno, hay toda una historia, hay toda una cuestión que hay que indagar, que hay que investigar, que preguntarnos y que cuestionarnos con relación a este personaje, porque en realidad sí lo requiere. Lo único que quiero explicar o darme a entender con relación a este video y relacionarlo con la cuestión de la Navidad, le damos mucho significado a las cosas porque sí, en sí, los seres humanos siempre hemos tratado de darle como que ese significado a fechas en específico por acontecimientos o personajes importantes que han destacado o acontecimientos que han destacado en la historia de la humanidad. Pero eso no quiere decir que la raíz o la esencia de las cosas sean tan ciertas. Retomo, ¿por qué hablar de este personaje? Es uno de los personajes que más ha trascendido precisamente por lo que ha enseñado, por lo que es, por lo que han compartido, por toda esta cuestión de igual, ¿por qué no decirlo, no? El tiempo en el que la humanidad ha sido sometido a esta idea o esta creencia del cristianismo. Sabemos principalmente que el cristianismo, el catolicismo, tiene unos indicios hace unos cientos de años en el que existía el cristianismo como, no lo conocemos como hoy, era un cristianismo antiguo, era diferente porque en esencia tenía la enseñanza de Cristo, que era más directo a través de sus discípulos, que lograron esparcir esa enseñanza porque ese era el propósito, expandir el cristianismo y dar la buena nueva hacia todas las demás personas. El propósito se fue cumpliendo, hubo muchas barreras, pero principalmente cuando se trató de expandirlo a otras partes, y una de ellas era Roma, había mucho en contra, porque había otros personajes, otras personas, otras creencias, otras culturas, otras religiones que tenían evidentemente otra forma de pensar y que chocaba mucho con esta cuestión del cristianismo. Se llevó a cabo, se entabló esta lucha entre estas dos cuestiones, estas dos formas de pensar
pensar diferente, lo cual a Roma y a Constantino no le convenía que estas dos cuestiones estuvieran en discusión, tanto esta cuestión cristiana como esta cuestión a lo que se consideraba como pagana. Él evidentemente pues era un hombre hábil, inteligente y logró crear o fusionar estas dos partes en lo que conocemos como paganismo y cristianismo. Por eso mucho ahora de lo que conocemos como cristianismo basado en la Iglesia Católica Apostólica Romana tiene mucho de esa mezcla que hoy consideramos parte del paganismo y del cristianismo. Y una de esas cuestiones tiene que ver precisamente con el nacimiento de Cristo, que precisamente se otorga a estas fechas en las que nosotros como mexicanos celebramos. Pero en realidad pues ahí hay un poquito como de controversia en la cual deberíamos de analizar o pensar si esto tiene que ver con una realidad que es más objetiva o que tenga que ver con una cuestión en la cual nosotros podríamos aprender algo que sea más profundo. A nosotros en realidad de qué nos serviría en realidad entender todo esto, todas estas cuestiones. Siempre el conocimiento ha sido como que parte fundamental para entender y ver un poquito más allá. Y qué mejor que ver las cosas como deben de ser. Toda esta cuestión de lo que ha sucedido con la Iglesia Católica o con el cristianismo ha sido distorsionado con el paso de los tiempos. Entendimientos subjetivos que se han dado con relación en torno a lo que es el cristianismo, a la enseñanza de este personaje, ha llevado a que principalmente muchas de las personas que estaban completamente ligadas a lo que conocemos ahora como la Iglesia Católica, porque fue una de las principales en su tiempo y que por mucho tiempo tuvo ese auge y en la actualidad sigue teniendo mucho poder y tiene la mayor parte del dominio en cuanto a las religiones más importantes, porque digo, también está el judaísmo, el islamismo, el budismo, todo esto basado en una cuestión de cultura, de creencia, todo esto basado en una cuestión también de cómo es que en el país en el que naces y cómo es que te educan. Aquí en México se caracteriza por ser un país católico, somos el segundo país con más católicos en el mundo, por cuya razón pues vamos a tener este tipo de tradiciones, este tipo de culturas, este tipo de creencias y muchas veces esto se lleva a cabo en diferentes partes de la República con diferentes familias con relación principalmente a esto de reunirse en la época de Navidad, en la época de diciembre, el 24 y el 25 de diciembre. Sin embargo, muchas religiones se separaron de este punto y hay muchas otras religiones que realmente están dejando atrás toda esta cuestión. Algo podríamos decirlo simbólico porque mucha gente considera que sí es cierto la época o la fecha exacta en la que nació Jesús, pero en realidad pues eso está distorsionado, eso no es algo que sea cierto, no tiene una veracidad, no está comprobado para entenderlo de forma más objetiva, lo cual esto pues evidentemente pues no podemos llevarlo hacia que sea una verdad, simplemente pues tenemos que analizar y ver y encontrar si esto tiene una explicación o no. Por tanto, estas religiones lo que han hecho, pues, principalmente es separarse de este tipo de creencias y muchas veces dejan de celebrar todo esto, incluso en la Semana Santa, ¿no? Que también es una semana importante, principalmente para la Iglesia Católica, la cual se enfoca en la pasión de Cristo, en el proceso que se llevó cuando fue arrestado y cuando es crucificado y resucitado al tercer día. Sin embargo, todo este mensaje que ha sido distorsionado y el propósito mal entendido se da desde el inicio de los tiempos en cuanto a los judíos o cuando se comenzaba a dar todos estos vestigios de lo que era el cristianismo. Cuando Jesús viene aquí a la tierra, cuando nace de María y crece y él adquiere mucho conocimiento a través de la enseñanza, a través del aprendizaje, lo que él hace es como dar la bienvenida hacia una nueva forma de pensar. Él evocaba o enseñaba la palabra metanoia, que en la etimología quiere decir cambiar de pensar, o la fuente más cercana que podemos tener en cuanto a qué podemos saber o no de Cristo, en realidad pues también ha sido distorsionado con el paso de los tiempos. Mucha de esta etimología o de las palabras que conocemos como una de estas que es metanoia, viene en las fuentes más importantes o en los rollos antiguos en los cuales se encontraba toda esta enseñanza de Jesús o de Cristo hacia esa época o hacia sus discípulos, en la cuestión de que él predicaba el cambiar de pensar, es decir, por eso mencionaba que se arrepintieran, porque había venido una forma de cambiar de pensar, que no podíamos quedarnos con esa misma propia forma de pensar porque en realidad estaba distorsionada, era muy subjetiva y tenía que existir un cambio para darle una nueva forma de vida o una nueva perspectiva a la vida. Esto evidentemente los judíos no lo entendieron porque al expresar la palabra, por ejemplo, Mesías, que es el Salvador o el que viene a salvar, los judíos esperaban una cuestión más de alguien que los viniera a salvar de lo que estaban siendo sufridos en ese momento, que era la opresión, y más en ese tiempo por los romanos, que habían conquistado parte de ese territorio y eran oprimidos. Se malentendió el mensaje cuando Cristo vino al decir que se arrepintieran porque en realidad el reino de los
los cielos, que no es más que la conciencia de sí, que no es más que un estado interno psicológico, no es un lugar, porque eso no existe como tal, es absurdo, es subjetivo. Y los judíos, al malentender esta cuestión, cometían el error de no entender que iban a ser salvados mentalmente. El hecho de que nuestros propios pensamientos nos enreden en un estado de inconsciencia, pues principalmente eso es lo que nos hace estar en un estado completamente subjetivo y cometer errores e ir a lo incorrecto. Y los judíos no lo entendían de esta forma. Pensaban que la salvación tenía que devenir en un estado de cuestión físico o en un estado de cuestión de un lugar, como lo que hacen principalmente ahora los testigos de Jehová, al creer que al venir en la segunda venida de Cristo, al ser juzgados y que va a devenir toda esta cuestión de ser salvados los que realmente creen en Dios, van a ir a un paraíso para vivirlo eternamente, que no está muy bien razonada, no muy bien entendida, más bien son estados psicológicos. Imagínense si Cristo hablara de un lugar, de algo físico, su lucha no tendría ningún sentido, por eso fue mal entendido y fue distorsionado, y todo esto con el paso del tiempo pues fue distorsionándose más y más y más y no fue entendido de forma clara, y esto nos llevó principalmente a crear todas estas cuestiones de conceptos o creencias subjetivas, pues también tiene que ver con toda esta cuestión de cómo nosotros en un sistema en el que vivimos todo lo tomamos con una cuestión igual económica, cultural o de creencias, pues muchas veces nos sentimos con esa necesidad siempre de creer en algo, porque siempre nos hemos sentido pequeños, insignificantes, solos, y necesitamos creer en algo grande, necesitamos creer en algo más grande que nosotros para no sentirnos solos. Por supuesto que Cristo, al ser una figura tan importante que trascendió, y también por la exposición tan fuerte y sobre todo por la imposición que le dio la Iglesia Católica a través de los cientos de años hacia diferentes familias en la época medieval, tener una creencia basada en que Cristo era el Salvador, que era el Hijo de Dios, que era el único que tenía que creerse, esto dio pie a que mucha gente comenzara por miedo a creer, y entonces se adormecía esta parte psicológica en la que la gente no se cuestionaba, no se preguntaba, sino simplemente creía. Esto ha venido arrastrándose en la humanidad desde que el cristianismo ha existido, y no porque yo diga que el cristianismo pueda ser malo, pueda ser bueno, correcto o incorrecto, sino simplemente es una cuestión de que los propios seguidores del propio Cristo, del Jesús, del que se llaman ser representantes de Jesús aquí en la tierra, que es la iglesia y cientos de religiones más, está hecha por humanos, y los humanos somos imperfectos y cometemos errores. Por ende o por lógica, evidentemente los efectos que va a tener todo esto pues van a ser basados en errores, como la Santa Inquisición, la cual la Iglesia Católica pues era donde sometía a las personas que pensaban de forma diferente y no querían creer en Cristo. Esto, al venirlo arrastrando, pues obviamente nosotros ahora vivimos en una cultura de creencia en la que basamos toda esta cuestión de creer principalmente en todo esto, por ejemplo como la Navidad y la importancia que tiene dentro de una familia, sobre todo mexicana. Digo, no dudo que en el mundo también exista este tipo de creencias, o que se celebre o se reúnan las familias, porque estamos hablando que la iglesia pues también abarcó parte del mundo. Sin embargo, también tiene un punto comercial, es decir, tiene algo, un trasfondo comercial, porque son las fechas en las que más se gasta, son las fechas en las que se compra, son las fechas en las que se invierte, son las fechas en las que ganan los que están vendiendo productos, es una fecha en la que nos venden unión familiar, es una fecha en la que nos hablan de paz, es una fecha en la que nos hablan de amor. Pero ¿por qué principalmente una fecha tendría que significar eso, y por qué no todo el año? ¿Por qué principalmente una fecha en la que fue inventada y fue unida con el paganismo y cristianismo, fusionada para creer en algo? El 24, el 25 representa algo pero pagano, pero también tiene una representación cristiana, y fue muy funcional para esa época, la de Constantino, cuando hizo esta fusión entre el paganismo y el cristianismo. Lo venimos arrastrando, pero nunca nos preguntamos el por qué, si es objetivo o realmente tiene subjetividad. Yo creo que la pregunta principal que deberíamos de hacernos: Jesús nació en diciembre, ¿será cierto esto o no? El 25 de diciembre ya era una fecha completamente convencional cuando Dionisio el Exiguo elaboró su datación. La elección de este día se debía a una fiesta del sol invicto, un dios oriental el cual había sido elevado, alzado hacia un culto oficial del imperio, principalmente en Roma. Entonces, a partir del reinado de Constantino, que es el que les hablaba al principio, que fue el que hizo la fusión entre el cristianismo y el paganismo, implicaban esta parte de la superposición de las celebraciones cristianas dentro de lo que es este sector del paganismo, para facilitar lo que se conoce como una conversión, es decir, cómo lograr la conversión entre lo que eran los paganos que luchaban contra los cristianos, que era una
una religión nueva, una forma de pensar nueva, una buena nueva en cuanto a la palabra o enseñanza de este personaje con el paganismo. Esta facilitación de la conversión fue a través de lo que ahorita acabo de explicar. Entonces Jesús no nace en diciembre, sino es más bien como una conveniencia en ese tiempo sobre estos grandes emperadores que lo que trataban de hacer era apaciguar al pueblo para que no existiera más lucha entre ellos. Hablar más de Jesús nos llevaría mucho tiempo. La verdad es que quiero dedicar muchos videos a él porque tiene muchas de las enseñanzas, dejando afuera toda esta imposición por parte de las religiones en cuanto a la creencia de que si Jesús nació o no en diciembre, o toda esta cuestión de reunirse con la familia porque tiene una connotación o una esencia más comercial. En videos posteriores hablaré sobre la enseñanza, sobre su enseñanza psicológica, porque tiene una explicación muy interesante, muy padre, que la verdad va a dejarte un buen sabor de boca. Y si te gustan estos videos y te gustaría saber sobre estas enseñanzas de Jesús sin ninguna intención religiosa, sobre todo porque en realidad, como lo he repetido, este canal no tiene esa intención, mira más adelante, suscríbete, comparte. Voy a subir esos videos posteriormente en otras semanas para que los estés checando. Por hoy sería todo, espero te haya gustado el video y nos vemos para la siguiente. Adiós.